Vamos a dar la lectura al documento. Desde abajo y a la izquierda, con las necesidades del pueblo trabajador como banderas, y con la fuerza de la historia para cambiar todo lo que deba ser cambiado. Nace Vientos del Pueblo, Frente Político por el Poder Popular. La unidad de quienes luchamos por un cambio profundo en la sociedad es hoy más necesaria que nunca. La historia nos enseña que los momentos en que se revirtió la correlación de fuerzas en favor de las clases populares y trabajadoras fue cuando diferentes expresiones políticas y sociales militantes unieron sus voluntades. Esta vocación por revertir la dispersión, por lograr mejores condiciones para detener el retroceso de nuestros derechos, por luchar por una transformación profunda de nuestro país, nos convoca a juntarnos y a entablar diálogos en la búsqueda de construir la mayor unidad posible. Son muchas las necesidades que vemos en la coyuntura actual, que nos motiva a este grupo de organizaciones a colocar por delante acuerdos éticos, políticos, programáticos y metodológicos para poner en pie el Frente Político por el Poder Popular Vientos del Pueblo. Hay una primera orden de la cual depende en gran medida el futuro de nuestros pueblos y territorios. Hacerle frente al avance del gobierno ultraderechista de Milei y sus aliados. Un objetivo a lograr con la mayor unidad posible de todos quienes luchan, pero también con la unidad y articulación de quienes queremos cambiar el mundo y la sociedad. La diversidad de nuestras experiencias y de nuestras miradas deben ser transformadas en potencia y en unidad para cambiar todo. Buscamos reconocer lo que nos acerca, fortalecer las prácticas compartidas y construir acuerdos para mancomunar esfuerzos y experiencias. Experiencias, tradiciones y orientaciones para intervenir en los territorios, espacios de coordinación y sectores de masa en donde estemos insertos. Este empeño por conformar la unidad de las organizaciones tiene como objetivo aportar la construcción de una alternativa política en nuestro país que desde abajo y a la izquierda devuelva la esperanza al pueblo trabajador. Una esperanza tan necesaria en tiempos de frustración y desazón. Una esperanza que se mantiene viva y latente entre los pliegues de nuestras resistencias. Una esperanza que nos recuerde que podemos tomar en nuestras manos el destino de la historia. Una esperanza que nos devuelva la memoria para construir organización, solidaridad, sororidad feminista, democracia directa y la claridad para construir las herramientas para transformar todo lo que deba ser cambiado en el camino de la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados. Somos conscientes que los problemas y desafíos que enfrentamos no nacen por Milei ni son exclusivos de nuestro país. La pobreza, el endeudamiento, el despojo de los campesinos y pueblos originarios de sus territorios, la precarización y falta de trabajo, el hacinamiento y la falta de vivienda, el hambre y la miseria creciente, las múltiples formas de violencia machista, patriarcal, colonial y empresarial se vienen asentando desde las últimas dictaduras cívico-militar eclesiástica que sometió mediante el territorio de Estado a nuestro pueblo y a sus organizaciones en el marco del proceso de globalización del capitalismo neoliberal y extractivista, y que en estos 40 años de democracia liberal se profundizó con consecuencias nefastas para las amplias mayorías, mientras una minoría de mandantes locales y transnacionales se enriquecen a costa de nuestra miseria y de la vida en el planeta. Llamados progresistas, continúan despertando expectativas de sectores de la población que desean defender sus condiciones de vida ante las sucesivas y múltiples crisis que presentan las economías dependientes como la nuestra y los avances de las derechas y ultraderechas. Sin embargo, más allá de las grandes diferencias que estos gobiernos de nuestra región tuvieron y tienen entre sí, y de las mejoras sociales que otorgaron, impelidos a ello por las enormes luchas populares que recorrieron varios países de la región a principios de este siglo, poco de esto pudo sostenerse.
En el caso de la Argentina, desde mediados del último gobierno de Cristina Fernández y más claramente durante el gobierno del Frente de Todos, tras el nefasto interregno macrista, los padecimientos populares se agravaron ante el hecho de que no han podido o no han querido modificar las condiciones estructurales, económicas, políticas y sociales hacia modelos productivos que prioricen la defensa de la vida y los territorios y se basen en un imprescindible protagonismo popular. Asimismo, frustraron las expectativas de transformación del sistema institucional político hacia una verdadera democracia, que había eclosionado embrionariamente con la rebelión popular de 2001. Y mientras acrecentaban la ganancia capitalista a costa de la precarización laboral y la profundización del despojo y saqueo de los territorios y los bienes comunes de la naturaleza, reprimarizaron la economía en busca de coyunturales oportunidades brindadas por los precios internacionales de las commodities. Y continuaron con los pagos de la deuda ilegítima, temerosos de patear el tablero del opresivo orden mundial, así como de avanzar en una real integración de los pueblos de nuestra América Latina. A pesar de lo cual, intentan mostrarse como la única alternativa frente a la derecha, estigmatizando e invisibilizando así, como mirando a otro lado ante las persecuciones y criminalización a las organizaciones sociales, políticas y sindicales que señalamos la imposibilidad de resolver la crisis de forma favorable para los pueblos en el marco del capitalismo. Un capitalismo que muestra su horrendo rostro de guerra, destrucción y pobreza, constatando la imposibilidad de tornarse en un rostro humano y de bienestar. Milei y las derechas a nivel global son producto de la crisis del modelo capitalista en su fase neoliberal y del fracaso de los gobiernos progresistas, pero también de la falta o la debilidad de alternativas verdaderamente emancipatorias de los pueblos y de la clase trabajadora en su conjunto. Ante una salida de la pandemia con más precarización, pobreza y concentración de la riqueza, y ante un Estado más relacionado con los privilegios de clase, corrupción y burocracia, y como garante de mejores condiciones de vida y derechos, apareció el discurso anticasta, de quien se presentó como por fuera de la política, que se apoyó en las necesidades del pueblo, que buscaba una alternativa a los fracasos y frustraciones anteriores, para, una vez en el gobierno, desplegar con crueldad y regocijo la ofensiva revanchista del poder económico local y transnacional, contra el pueblo trabajador y contra sus organizaciones. Bueno, continuamos. Hoy nos toca padecer a Milei, que gobierna con la colaboración, por acción u omisión del resto de los partidos del sistema, y aprovechando las instituciones antidemocráticas, como entre otras el poder del veto presidencial, la justicia de clase y un Congreso sin pueblo, sin los cuales no se explican las leyes y los DNU, con las que el gobierno avanza contra los derechos y conquistas históricas de nuestro pueblo trabajador, siendo las niñeces, las jubiladas y jubilados, las mujeres y disidencia de los sectores más golpeados. Pero no nos han derrotado, no son pocas las resistencias que se alzan a lo largo y ancho del país, en defensa de los territorios, los bienes comunes, el trabajo, la educación y la soberanía popular, o que se solidarizan con los pueblos que en el mundo, con grandes padecimientos y dolor, luchan contra fuerzas invasoras que pretenden imponerse como en Palestina. Sin embargo, esas luchas aún están dispersas y fragmentadas, y no se vislumbran alternativas políticas desde abajo y a la izquierda. Aún no emergen proyectos políticos que convoquen a las amplias mayorías a construir estrategias de poder popular en cada barriada, territorio y lugar de trabajo. Vemos que las fuerzas que integran el FITU han logrado una referencia en el plano electoral para la izquierda, aspecto importante para tener una voz también en los ámbitos institucionales y apuntalar desde allí las luchas en curso. Pero entendemos que no es suficiente, no basta con un acuerdo electoral, y creemos que es necesaria una vocación por impulsar prácticas políticas comunes que favorezcan la puesta en pie de una fuerza social de las y los explotados, explotadas y oprimidos, oprimidas.
Se necesita convocar una unidad amplia de la izquierda, que no se agota en las fuerzas partidarias, sino que debe interpelar a múltiples experiencias de luchas ambientales, culturales, transfeministas, sindicales, territoriales, asamblearias, que luchan cotidianamente y donde gran parte tienen definiciones anticapitalistas. Asumimos el desafío de aportar a la unidad y crecimiento de las fuerzas anticapitalistas, ecosocialistas, antiimperialistas, transfeministas y de los pueblos originarios que luchan por una plurinacionalidad que respete los derechos y la diversidad de los pueblos, buscando fortalecer el protagonismo popular para enfrentar al gobierno ultraderechista de Milei y sus aliados, para fortalecer la organización y la lucha por las necesidades de nuestro pueblo trabajador. Nos proponemos la construcción del Frente por el Poder Popular, Vientos del Pueblo. Nacemos para recuperar una voluntad de transformación sin caer en la resignación ni en el aislamiento, para ejercer una fuerte crítica a la democracia formal que instaló progresivamente en el sentido común aspectos que impiden sean cuestionados, como el fenomenal y reiterado endeudamiento externo, el extractivismo, la condena a la autodefensa de los de abajo contra la violencia represiva, la acumulación de riqueza de unos pocos a costillas de la mayoría, el denominar democracia, entre comillas, al mero hecho de votar cada tantos años mientras el gobierno electo hace lo que quiere o lo que quiere el poder económico, entre otras cuestiones. Venimos a aportar a construir, en franjas amplias de la militancia, un cambio profundo en la subjetividad, como el inmovilizador culto a la inmutabilidad de las relaciones de fuerza. La política entendida como administración de lo existente, la fuerte estatización de las prácticas y la aguda dependencia de los recursos estatales, son escasos contrapesos con otras formas de construcción. Venimos a enfrentar las privatizaciones y los intentos de destrucción de lo público, que constituyó una conquista de las luchas populares a través del tiempo, a enfrentar el discurso de las derechas amplificado por los medios de comunicación masivos, que deforman la justa crítica e inconformidad del funcionamiento real del sistema público, como la salud, la educación o el sistema de ciencia y tecnología, que soportan décadas de financiamiento y pérdida de sentido integral, así como una paulatina pero continua injerencia de los capitales privados. Venimos a rescatar su carácter público y popular, que no se puede reducir a la defensa crítica de este Estado, sino que necesita de una crítica clara de su funcionamiento, con propuestas concretas que recuperen su carácter de derecho popular irrenunciable para servir los intereses de la sociedad. Venimos a enlazar nuestros sueños y esperanzas con las luchas de nuestro pueblo trabajador a lo largo de la historia, con la intención de renumerar, es decir, de rescatar experiencias no solo como recuerdo vaciado de sentido, sino como herramienta de lucha en el presente, para enfrentarnos a la destrucción de nuestra propia historia que intentan una y otra vez las clases dominantes. Sostenemos que una transformación radical solo es posible valorando y aprendiendo sin calco ni copias de quienes intentaron un mundo mejor antes que nosotros y nosotras. Nos unimos para aportar a poner de pie experiencias basadas en la autodeterminación y autoorganización de nuestro pueblo trabajador y a las y los de abajo en ese poder popular que ponga en pie la idea de que la transformación solo es posible por medio de la autoemancipación de los y las explotadas y oprimidos. Nacemos para aportar a cambiar la pesadilla de lo existente y atrevemos a recuperar utopías, para estar junto a cada grito, a cada fiesta de rebeldía, a cada puño alzado, a cada
combatiente a cada viento del pueblo, como los que soplaron en las luchas de los pueblos libres, criollos, negros, campesinos, pueblos originarios, que buscaban romper el sojuzgamiento de las potencias colonialistas, como el que impulsó a los obreros anarquistas, socialistas y comunistas de la Semana Trágica de la Patagonia rebelde que hicieron temblar al poder, o como el que impulsó la desobediencia obrera el 17 de octubre y la resistencia contra la fusiladora, y el que, con el Che, buscó llevar la revolución a cada rincón del planeta, como el que supo echar a una dictadura a fuerza de cordobazos y rosariazos, y que parió a Tosco, y al sindicalismo clasista, como el que insufló a los 30.000 y resistió a la última dictadura cívico-militar, eclesiástico y empresarial, como el que levantó al pueblo piquetero y a la rebelión popular de diciembre de 2001 y forjó a Darío y Maxi, como el que quitó ni una menos y conmovió las estructuras patriarcales con la marea verde. Somos esos vientos que empujaron cada intento de forjar una humanidad emancipada. Somos vientos del pueblo que soplan luchas transfeministas y ecosocialistas. Nos sentimos parte del aliento de Lolita, el soplido que se volvió viento gritando una y 1000 veces venceremos. Somos pueblo trabajador, rebelde y valiente, que luchamos por una sociedad sin explotadores ni explotados, hasta que la vida digna se haga costumbre y hasta cambiar todo lo que deba ser cambiado. Los que formamos este nuevo frente, Vientos del Pueblo, somos Marabunta, Corriente Social y Política, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, CPI, Corriente Política de Izquierda, la Fragua, con el colectivo militante, Frente Popular de Río Santillán, Corriente Plurinacional,